Saludos, ¿cómo están? Bendiciones. Me alegra compartir este tiempo con ustedes y que puedan ver esta transmisión, este pequeño mensaje en el cual creo que es algo de mucha relevancia, es muy importante para que sigamos creciendo espiritualmente y quiero dejarte este mensaje, cómo leer la palabra de Dios, cómo leer la Biblia. Entonces vamos a tomar como libro base el libro de Romanos, el capítulo 10 del verso 8 al 12 y dice de esta manera, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo leer la Biblia? La palabra de Dios dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Vamos a tomar muy en cuenta de que una persona tiene que creer con el corazón. En el corazón está la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos alimentando nuestro ser espiritual con esta palabra. Es un alimento muy importante para seguir creciendo. Uno de los mentores que escuchaba decía, debes leer la Biblia, debes leer la palabra de esta manera, atentamente, lentamente y repetidamente. Lentamente con toda tu atención, sin distracciones. Leer atento y repetir el mismo pasaje muchas veces. Esto es como comer un alimento, es como alimentarse adecuadamente. Uno no puede comer o deglutir sus alimentos aceleradamente porque no estaría haciendo un buen proceso de alimentación. Todo llegaría en partes enteras al estómago y saturaría todo. Por eso, de la misma manera, tomo muy en cuenta este consejo de leer la Biblia atentamente, lentamente y repetidamente, porque es nutritivo hacerlo de esta manera. Es muy especial, trae revelación, trae conocimiento, trae entendimiento cuando se la practica de esta manera. El poder que fluye de su nombre, el nombre de Jesús, será proporcionado a nuestras vidas por amor a su palabra. Esto es muy importante de entender. El amor que tenemos a la palabra de Dios va a desarrollarnos espiritualmente, va a traer crecimiento a nuestro espíritu. Es por eso que tenemos que tener este conocimiento. La palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu hacen una fusión, hacen una combinación. La palabra y el espíritu se fusionan entre sí y demuestran el poder que fluye en el nombre de Jesús. Esto es poderoso entenderlo. La palabra sin el Espíritu Santo no trae ningún tipo de cosas. No hay revelación, no hay poder, no hay unción, no hay rompimiento de cadenas, no hay sanidades, no hay liberación.
No pasa nada cuando la palabra se lee sin el Espíritu Santo de Dios. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque hay personas que leen la palabra de Dios y solo la conocen como un libro de historia, un conocimiento de historia y nada más. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno recibe al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos lleva a leer su palabra. Él es el autor de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseña su palabra, nos revela a Jesús, nos muestra el poder de Dios, nos hace conocer a nuestro Padre. Esto es importante. La palabra y el Espíritu tienen que hacer una fusión. En 1 Corintios 2:4 dice de esta manera: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. El Espíritu de Dios mostrará su poder. Esto es lo que sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios con el Espíritu. No hablamos como sabelotodos, no usamos palabras muy científicas o muy rebuscadas, sino que el mismo Espíritu que conoce los corazones, conoce las situaciones, conoce los problemas, conoce todo de las personas, Él mismo con el poder de Dios los convence, Él mismo hace su obra. Esto es muy poderoso. Esto es la confianza que tenemos que tener al Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra y el Espíritu se fusionan. La palabra y el Espíritu se combinan. La palabra y el Espíritu tienen que ser uno solo para demostración del poder del Espíritu de Dios. La palabra debe morar en nuestro corazón. Si leemos Hechos 20, el verso 32, ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Esto es lo que dice la palabra. La palabra es necesaria para ayudarnos a nosotros a ser cada día mejores. Si obedecemos a Dios, Dios cumplirá sus promesas. Dios se edificó en mí con poder por amor a su palabra en mi espíritu. Esa es la verdad. Dios se edificó en mí con poder por amor a su palabra en mi espíritu. El espíritu será desatado en la medida que nos reverenciemos por amor a su palabra. El espíritu será desatado con poder, con manifestación de su amor, si nosotros amamos su palabra. Puedes creer en tu corazón cuando no solo oyes la palabra, sino también cuando entra en tu corazón. Esto significa que no solo se puede estudiar la palabra. Hay tres cosas importantes cuando uno está leyendo la Biblia. Tres acciones diferentes que suceden cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y está leyendo la palabra de Dios. El logos, el rema y el grafos. El logos es el estudio de la palabra.
Es la lectura de la palabra lentamente, atentamente y repetidamente. A partir del logos sucede o se acciona el rema. El rema es una palabra inspirada, una palabra que tiene poder, una palabra que trae rompimiento, una palabra que ocasiona una explosión en el espíritu y vivifica, trae avivamiento. El rema es la inspiración del Espíritu Santo para el ahora. Pero lo más importante del logos y el rema es el grafos. El grafos es cuando la palabra es guardada en nuestros corazones. A ese nivel tiene que llegar la palabra. La palabra tiene que estar guardada en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Debemos amar su palabra. Y esto traerá gran manifestación. El poder de Dios será desatado en la medida que nosotros amemos su palabra. Poderoso. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Dios vive en nuestro corazón por nuestra fe. Cuando predicamos, Jesús tiene que venir al lugar donde estamos predicando. Cuando hablamos del Señor, el Señor tiene que manifestarse en el lugar. Y esto es por amor a su palabra. Si nosotros amamos y hemos guardado su palabra en nuestro corazón, Jesús vendrá a la escena. Y cuando Jesús está en el lugar, suceden maravillas, milagros y prodigios. Es incontrolable el poder de Dios. Es poderoso, sorprendente. El resultado en la medida de mi amor es el poder de Dios. El resultado de que yo ame su palabra es el poder de Dios. Necesitamos la guía de su Espíritu para invocar el nombre poderoso de Jesús. Si la palabra domina nuestro corazón, hay libertad, sanidad, hay verdad. Cristo mora en nuestro corazón a través de la fe. La palabra se escucha con el corazón. La Biblia se lee con un corazón que quiere conocer a Dios. Se lee con ayuda del Espíritu Santo. Si no, sería simplemente historia o letras. La Biblia o la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando leemos la palabra de Dios con el autor, que es el Espíritu Santo, se revela a nuestras vidas y se refleja a nosotros como un espejo y nos muestra cómo estamos, en qué condición estamos. La palabra de Dios es un alimento espiritual, una guía para nuestra vida aquí en la tierra. Se caen las escamas de los ojos. Vemos claramente lo que Dios hace cada día por nosotros. La palabra de Dios es lluvia temprana y tardía. Agua viva que calma la sed, manantial del mismo cielo directo a nuestro corazón para nutrirnos de grandes anhelos, metas, propósitos, sueños de Dios, ideas y pensamientos de Dios. Tenemos que amar su palabra. Tenemos que tener guardada su palabra en nuestro corazón. Eso manifiesta el poder de Dios. Eso trae la revelación de Jesús al lugar donde se está hablando de la palabra de Dios. Sigamos creciendo. Sigamos desarrollándonos espiritualmente para que esta palabra tenga mayor poder y autoridad en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, con los seres que Dios ha puesto
a nuestro cuidado. Sigamos creciendo en el amor de Dios. Bendiciones y paz de Dios.